Vivimos en el momento de la historia con más instituciones internacionales, más tratados, más organismos supranacionales, probablemente más mecanismos diplomáticos que en cualquier otra época, y aún así, y esto es lo que resulta difícil de ignorar, el mundo sigue lleno de guerras, de tensiones y de conflictos. ¿Cómo es posible que suceda esto? Y esta pregunta me lleva directamente a un texto que llevo tiempo queriendo traer, ¿vale?, para comentarlo, que es un ensayo publicado en 1795 por el filósofo prusiano, al que seguramente conoces, que es Immanuel Kant, ¿vale? El título de este ensayo, de esta obra, se llama La paz perpetua. Lo interesante no es solo lo que dice en este ensayo, ¿vale? Es que sus ideas están, en cierto modo, en la base de casi todo lo que hoy damos por sentado en política internacional, es decir, organismos como la ONU, el derecho internacional, la OTAN, todo bebe de esta obra, ¿vale? Del sueño kantiano. Lo que quiero explorar hoy es lo siguiente, ¿vale? ¿Y si ese sueño en realidad es uno de los grandes errores de la modernidad? Para entender a Kant hay que meterse un momento en su contexto histórico, ¿vale? Y para entender esta obra aún es más fundamental. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, ¿vale? Y es la gran apuesta, y la razón es la gran apuesta de la Ilustración, es decir, la creencia de que la humanidad puede resolver sus problemas a través de la razón. Guerras, violencia, barbarie, todo eso, según esta tradición, no es inevitable. Es producto de la superstición, de estructuras políticas irracionales y de las pasiones, y con una herramienta como la razón se pueden erradicar. Kant recoge esta idea, la sistematiza. Su argumento resumido es el siguiente: si los estados tienen constituciones racionales y si los ciudadanos participan en las decisiones y si existe una federación de naciones que regule los conflictos, la guerra desaparecerá por el uso de esas estructuras racionales. Suena razonable, es decir, parece casi obvio, de hecho, ¿no? Cuando uno entra a la carrera y lee esto, dice, joder, claro. Pero hay algo más debajo de todo esto y que creo que vale la pena señalar. La Ilustración no es una teoría política, ¿vale? No, nunca lo ha sido. Es también una concepción de la historia, una filosofía de la historia, que reside en la idea de que la humanidad avanza, que progresa y que hay una dirección final hacia donde vamos, ¿vale? Seguimos una línea recta. Y aquí viene algo curioso, ¿vale? Porque no es tan diferente de la promesa religiosa del cristianismo, ¿vale? Aquí en el cristianismo también hay una filosofía de la historia, una idea de que el tiempo tiene un sentido, una dirección y una meta. La diferencia es que en la tradición cristiana esa meta, ¿vale?, esa paz plena, esa justicia completa no ocurre en este mundo, no es realizable en este mundo, ¿vale? Asume que no lo es. Y ocurre en lo que San Agustín llamó la ciudad de Dios. Lo que hizo la modernidad fue, en cierta forma, traer esa promesa a la tierra, rescatarlo, pero secularizándola, ¿no? El paraíso es posible, pero no es trascendente, puede realizarse en la historia. Y lo acabaremos descubriendo nosotros mediante la razón y la política. Y claro, cuando esa promesa falla, las consecuencias son interesantes, ¿no? Es bastante decepcionante. Goya lo vio venir, hay un grabado suyo muy famoso que se llama El sueño de la razón produce monstruos, y es una imagen que ilustra un poco esta situación que venimos viviendo desde la Ilustración. La Ilustración confiaba en que la razón nos iba a liberar, y en muchos sentidos lo hizo, ¿vale? Pero también produjo algo que no estaba dentro de su guión, que es decir, estructuras que fueran tremendamente eficientes para hacer daño. Nunca contempló esto la Ilustración, que podía realizarse. Y pensadlo un segundo, las burocracias modernas, ¿vale?, son un producto de la razón, ¿vale? Son sistemas diseñados para funcionar de manera impersonal, eficiente y escalable.
¿vale? Y también son el mecanismo a través del cual se han tomado algunas de las decisiones más brutales de la historia, sin que nadie en particular asumiera la responsabilidad, ¿no? O sea, no habéis escuchado nunca la típica expresión China ha decidido o Estados Unidos ha decidido, ¿no? Y esto también pasa en una escala menor, en escalas más pequeñas, en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque las instituciones se vuelven más complejas, más técnicas y se van alejando de la experiencia real de la gente. En Europa, por ejemplo, muchas decisiones que afectan directamente a los ciudadanos, ¿no? O a la vida de los ciudadanos se toman desde una maquinaria institucional, burocrática que está en Bruselas y que muy poca gente entiende del todo, ¿vale? Y que menos gente todavía ha elegido directamente, ¿no? Bueno, Bruselas ha decidido, Europa ha decidido, seguro que os suena esto. Hay gente que no sabe directamente que se vota en unas elecciones europeas, ¿vale? Y el resultado es una política tecnocrática gestionada, pero menos vivida. Y luego está la cuestión de la tecnología. La Ilustración esperaba que el progreso técnico viniera acompañado de un progreso ético o moral, ¿no? Que fueran a la par, ¿no? Como si uno pudiera empujar al otro, ¿no? Que a medida que la humanidad avanzara fuera más capaz pero también más pacífica. No ha ocurrido exactamente esto, para sorpresa de nadie. Lo que ha ocurrido es que la tecnología ha hecho la guerra más eficiente, más destructiva y más distante. El siglo XX es el ejemplo más brutal de esto. El mismo avance científico que produjo la penicilina, produjo la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki son ese momento en que la civilización alcanza un nivel de destrucción del que nunca ha habido precedentes. Hay algo más que me parece muy relevante aquí. Me gustaría citar a Baudrillard, un filósofo francés bastante provocador. Escribió un ensayo durante la Guerra del Golfo. Bueno, él escribió una serie de artículos durante la Guerra del Golfo y después escribió un ensayo que se llamaba La Guerra del Golfo no ha tenido lugar o La Guerra del Golfo nunca ha existido. Su argumento, la tesis que defendió, es que para la mayoría de la gente ese conflicto no fue una experiencia directa, fue una experiencia mediática. Imágenes, narrativas, pantallas, no fue una guerra real, fue un simulacro. Y eso, con el avance de las redes sociales, no ha hecho más que crecer. La violencia hoy ya se percibe filtrada, editada, curada, se vuelve abstracta, casi virtual, y eso tiene efectos que todavía no somos capaces de entender del todo. Hay una paradoja, ¿vale?, que yo encuentro especialmente llamativa. La modernidad quería superar la guerra y al mismo tiempo ha desarrollado un vocabulario extraordinariamente sofisticado para justificarla. Ahora, hoy en día, pues, seguro que lo habéis escuchado en televisión, hablamos de daños colaterales, de ataques preventivos, de equilibrios estratégicos, de coste, de beneficios. La guerra se presenta directamente como un cálculo racional y esto choca con tradiciones morales bastante más antiguas, ¿vale? En la filosofía moral cristiana, por ejemplo, hay toda una doctrina sobre lo que son los límites de la guerra, que se llama la teoría de la guerra justa. La sistematizó Santo Tomás de Aquino y viene elaborándose desde mucho antes. La idea central de la guerra justa es esta. Una guerra solo es legítima si hay una causa justa, si la declara una autoridad legítima, si es el último recurso y si respeta la proporcionalidad. Fijaos en el lanzamiento de Hiroshima y Nagasaki y me decís si cumple alguno de estos puntos. Pero hay algo más importante. En ese marco, la guerra es esencialmente defensa frente a una agresión. No es una herramienta estratégica para gestionar posibles amenazas futuras. No cabe en términos como el del ataque preventivo. Y esta es una visión que intenta limitar la violencia de forma moral. No es administrarla de la manera más eficiente. Es decir, hay cosas que están mal. La diferencia, ¿vale?, entre esas dos formas de pensar es enorme, es sustancial. Otro cambio profundo que introdujo la modernidad política, del que creo que no se habla lo suficiente. Y este es la idea de que la sociedad se funda en contratos, ¿no?, lo que se conoce como el contractualismo. Thomas Hobbes, Locke, Rousseau son los actores principales de la narrativa del contrato social. Es el Estado como acuerdo racional entre diferentes individuos. Y esta idea es muy potente, ¿vale?
pero tiene una consecuencia que me parece problemática, ¿vale? Cuando una política se funda en contratos, deja de apoyarse en la virtud, en la tradición moral, y pasa a depender de normas jurídicas y de acuerdos formales. ¿Qué pasa cuando un acuerdo ya no te beneficia? Intentas romperlo, pese a que ese acuerdo sea justo o más injusto. Y el riesgo es el siguiente: dentro de esa lógica, todo lo que cabe en el contrato tiende a considerarse legítimo, aunque plantee problemas morales. Luego está el poder, las instituciones, ¿vale? Instituciones internacionales presentadas como árbitros neutrales, pero no existen en el vacío, ¿vale? Reflejan equilibrios de poder muy concretos, reflejan intereses de quien tiene más capacidad para influir en ella, famosos lobbies, élites, grupos de presión, poder financiero, y hay algo incluso más, ¿vale? Incluso en un mundo muy secularizado, la política internacional sigue cargada de dimensiones simbólicas y religiosas. En muchos conflictos contemporáneos que estamos viviendo aparecen narrativas históricas, tradiciones religiosas, expectativas casi mesiánicas, ¿vale? Que influyen en cómo los actores interpretan lo que está ocurriendo o va a ocurrir. La historia nunca desaparece del todo, y esto lo estamos viendo en el conflicto entre Irán e Israel. Pero además hay un último problema, y este quizás puede ser el más profundo, y es que muchas instituciones modernas intentan construir marcos de convivencia neutrales, ¿vale? Espacios donde culturas y visiones del mundo distintas puedan coexistir bajo las mismas reglas, como un tablero de juego en el que introducir todo tipo de formas de vida o de cosmovisiones. Y eso suena bien, pero cuando desaparece cualquier referencia moral fuerte, esas reglas se vuelven frágiles y caemos en el relativismo. Esto ya lo hemos comentado muchas veces, ¿vale? Cuando todas las culturas son equivalentes, todos los valores son igualmente válidos, la política termina siendo una lucha de poder dentro de un sistema de normas formales, ¿vale? Y es quien controla esas normas quien controla el juego. Las sociedades que renuncian a sus propios fundamentos culturales pueden encontrarse en una posición vulnerable frente a otras que mantienen esas estructuras morales sólidas, que tienen un fundamento. Y yo esto no lo digo como alarmismo, ¿vale? No quiero promover alarma, lo digo como una pregunta genuina que parece que todavía no hemos sido capaces de responder bien. Y bien, llegados a este punto ha llegado el momento de responder a la pregunta del título. Y la respuesta corta es: depende de lo que entendamos por paz, porque antes hay que dar una definición de paz. Si por paz mundial entendemos lo que Kant tenía en mente, que es ausencia permanente de conflicto, consenso universal entre naciones, un orden jurídico que haga la guerra literalmente imposible, entonces no es posible. Y no lo es por una razón filosófica de fondo, ¿vale? No solo política. Smith, ¿vale? Filósofo al que también ya hemos citado en vídeos anteriores, uno de los pensadores más incómodos para esta gente que defiende el diálogo, el tema de la paz perpetua, formuló una hipótesis con brutalidad, que es que lo político es en esencia la distinción entre amigo-enemigo. Es decir, mientras existan diferencias reales entre comunidades, intereses, historia, visión del mundo, religión, cultura, existirá la posibilidad del conflicto. Es decir, una paz total, universal, permanente no sería el triunfo de la política, sería la extinción de la política. Pero hay otro concepto de paz, no vamos a manejar solo uno, y este es uno mucho más antiguo. San Agustín de Hipona, en La ciudad de Dios, habla de la tranquilitas ordinis, la paz como orden justo, no como ausencia de tensión, sino como una ordenación correcta de las cosas, cada parte en su lugar, cada relación estructurada según un orden de justicia. Y esa paz no es el producto de un tratado, no es el resultado de una serie de instituciones sofisticadas, no es una constitución diciéndonos lo que podemos y no podemos hacer. Es ante todo una conquista moral y depende de que los hombres y las comunidades estén orientados hacia el bien común real, no solo hacia los intereses particulares disfrazados de derecho internacional o de políticas buenistas. Aquí es donde está la ironía más profunda del proyecto moderno. Al intentar construir una paz sin virtud, solo con instituciones, normas y técnicas, ha producido sistemas cada vez más eficientes para gestionar el conflicto. Pero repito, para gestionarlo, no para acabar con él. O sea, el objetivo no es acabar con el conflicto, es gestionarlo.
Así que la pregunta que deberíamos hacernos no es solo cómo diseñar los mejores organismos supranacionales, no. La pregunta es la siguiente. ¿Puede haber un orden justo sin hombres que sean justos? ¿Puede haber tranquilitas sin virtud? La modernidad apostó al sí, ¿vale? Y no me parece una locura teniendo en cuenta el horizonte que se plantearon. Es decir, ellos creían que las estructuras podían sustituir al carácter y que las normas podían reemplazar a la moral. Pero la historia del siglo XX y lo que llevamos de XXI responde por ellos.